Los Balcanes pertenecieron a la civilización romana, con ciudades, caminos y templos, hasta la llegada de otros pueblos. Sus nombres, idioma y costumbres eran extraños para los locales, pero con los siglos se integraron aquí. No conquistaron los Balcanes en una sola batalla, sino que llegaron en oleadas, lenta e inevitablemente. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se establecieron en el imperio y por qué los eslavos formaron la base de varios pueblos de la región? Hola, estás en Amazing History, donde la historia suena viva y sin dramatismo. Hoy les contaremos cómo los eslavos llegaron a los Balcanes y por qué esta es una de las migraciones más subestimadas en la historia de Europa. Antes de comenzar, quiero agradecer a los espectadores del canal por su apoyo en los comentarios, así como a los patrocinadores por su apoyo económico. Gracias a ustedes ahora podemos invertir más en la creación de animaciones para nuestros videos. Y ahora, vamos al tema del episodio. Las primeras menciones escritas sobre los eslavos aparecen en fuentes bizantinas del siglo VI. Historiadores como Procopio de Cesarea y Jordán los llamaban de distintas formas. Estos nombres probablemente no designaban pueblos definidos, que vivían en lo que hoy es Ucrania y Polonia. Los científicos creen que eran comunidades rurales de dialectos eslavos antiguos, con organización primitiva y gran alegría. Al inicio se les veía como bárbaros fronterizos, tan peligrosos como otros pueblos nómadas. Bizancio incluso los contrataba como aliados para proteger sus fronteras. Junto con otro poderoso jugador de esa época, el Kanato ávaro, participaron en campañas contra enemigos comunes. Las alianzas ávaro-eslavas eran convenientes para ambos. Los ávaros ofrecían liderazgo militar y los eslavos aportaban número y flexibilidad. Bizancio los usaba como defensa ante amenazas mayores del norte y este. Con el tiempo, estos aliados penetraron más, cruzaron el Danubio y se asentaron en nuevas tierras. Y cada vez más, no por permiso, sino por fuerza. Mientras el imperio enfrentaba a los persas y crisis internas, nuevos colonos ocupaban aldeas abandonadas, construían viviendas y traían nuevas costumbres. La llegada de los eslavos a los Balcanes fue gradual, comenzando en el siglo VI durante la debilidad de Bizancio. Los eslavos cruzaron el Danubio en pequeños grupos y se establecieron en zonas despobladas o arrasadas. No iban acompañados de ejércitos, pero eso no les impedía establecerse en nuevas tierras. Sabían cómo vivir en el bosque, cómo construir y cómo defenderse. La amenaza fue una presencia constante, no una invasión. La siguiente ola, más importante, ocurrió en el siglo VII cuando durante la guerra bizantino-sasánida el imperio apenas mantenía sus fronteras orientales. En este periodo, los eslavos, protegidos por el Kanato ávaro, comenzaron incursiones a gran escala hasta las murallas de Constantinopla. Varias incursiones fueron devastadoras, pero algunas tribus eslavas se quedaron y se asentaron gradualmente en Mesia, Tracia, Macedonia y Epiro. La tercera ola, más dispersa y pacífica, surge en el siglo VIII cuando los eslavos ya no eran invasores, sino una fuerza con la que la administración bizantina debía negociar. El imperio sufría por la expansión árabe y guerras civiles, perdiendo casi toda influencia en los Balcanes centrales y occidentales. Esto permitió a los colonos avanzar más al sur, llegando al Peloponeso. A pesar de una migración tan masiva, no se puede hablar de un desplazamiento total de la población nativa. Abogados. Los hallazgos arqueológicos prueban la convivencia de eslavos con ilirios, tracios, griegos y grupos de habla romance que permanecieron. En la cerámica, la arquitectura y los rituales funerarios se observa una mezcla gradual de culturas. Los Balcanes no se volvieron eslavos de inmediato, sino que formaron una compleja simbiosis cultural entre nuevos y antiguos pueblos. Al principio, los bizantinos ignoraron a los eslavos porque el imperio estaba ocupado con enemigos más peligrosos, Persia al este y los árabes al sur. Cuando las noticias sobre los eslavos y sus asentamientos cercanos aumentaron, ya no pudieron ignorarlos. Para el siglo VIII, los Balcanes ya no eran bizantinos, ni política ni culturalmente. Al inicio, Constantinopla reaccionó de forma pasiva.
Al perder el control de los caminos y las fortalezas, los bizantinos se concentraron en la defensa de las costas y las ciudades clave. Poco a poco inició una contraestrategia. El imperio recurrió a viejos métodos, trasladando eslavos al interior de Asia Menor para ponerlos al servicio y supervisión. A las zonas liberadas se enviaban guarniciones y colonos de otras regiones. El objetivo: romper los lazos tribales y evitar que se arraigaran. La presión militar incluía diplomacia. Bizancio aceptaba a los jefes locales si servían, dándoles títulos, regalos y, a veces, tomaba a sus hijos como rehenes para educarlos en la corte. Era una política sutil, no de conquista, sino de integración al sistema. La religión, sobre todo el cristianismo, se usaba activamente para influir y controlar. Con el tiempo, esta estrategia dio resultados. Algunos grupos eslavos se aliaron, aceptaron el bautismo y mantuvieron algo de autonomía bajo protección bizantina. Pero la gente de Constantinopla tampoco tenía ilusiones. Los Balcanes ya eran diferentes, y el imperio tenía que coexistir con el nuevo panorama étnico no como dueño, sino como uno de los jugadores. Los eslavos no solo llegaron a los Balcanes, también los ocuparon de diversas formas. El Peloponeso y Tesalia, en el sur, les resultaban ajenos. Aquí se mantenía la población griega y la influencia bizantina. Muchos eslavos se asimilaron o fueron reasentados. Los topónimos con raíces eslavas son casi todo lo que queda de su presencia en el sur. En el norte y centro de los Balcanes, el panorama era distinto. Las tierras de Serbia, Bosnia, Croacia y Bulgaria fueron el centro del asentamiento eslavo. En estas regiones, la administración ya había sido interrumpida y la población local había sufrido mucho. En las primeras invasiones, las comunidades eslavas se establecieron aquí y luego dieron origen a las primeras formaciones estatales. Un ejemplo son las tribus de los croatas blancos, que según fuentes posteriores se movieron de los Cárpatos al Adriático. Ellos pudieron ser el núcleo de la futura identidad croata, pero probablemente fue una mezcla de eslavos, ilirios romanizados y otros pueblos locales. En el este, en Tracia y Moesia, los eslavos contactaron con los búlgaros túrquicos, alianza que originó una nueva etnia y el futuro estado de Bulgaria. En la actual Montenegro y norte de Albania surgen formaciones eslavas que luego serán los principados de Duklia y Travunia. Al sur surge una estructura política serbia, aún sin centralización, pero con gobernantes y trayectoria propia. En todas partes se observa una misma regularidad. El destino de cada tribu eslava era determinado tanto por ellos mismos como por aquellos con quienes convivían como vecinos. Antes de que surgieran los estados eslavos en los Balcanes, existían sociedades eslavas, simples pero viables, y lo importante es que casi no sabemos nada de ellas de primera mano. Las primeras descripciones de los eslavos provinieron de los bizantinos, quienes, siendo ajenos y a menudo hostiles, los llamaron esclavinos, y los retrataron como bárbaros violentos y saqueadores. Detrás de estos clichés hay algo importante. Las tribus eslavas carecían de poder centralizado, su vida se organizaba en comunidades rurales y familiares, con gobierno descentralizado y decisiones tomadas por ancianos o en asambleas. Ante amenazas, estas comunidades podían aliarse temporalmente. A veces se llamaba democracia militar, aunque es más una observación externa que un término preciso. Los esclavinos tenían cultura diversa, sin escritura, pero con tradiciones orales, paganismo y rituales compartidos. Deidades como Svetovit o Svarocic figuran en el folclore de varias regiones eslavas, lo que evidencia un trasfondo cultural amplio. Cada grupo se desarrollaba según su entorno. Algunos se adaptaban rápido a la influencia bizantina, otros mantenían una identidad única. La sociedad eslava temprana se caracterizaba por su flexibilidad. Estas personas se adaptaban a las condiciones locales, adoptaban lo útil sin perder sus bases, y por eso conquistaban nuevas tierras con confianza. Donde el Imperio Romano dejó ruinas, los eslavos fundaron aldeas. Donde otros no resistieron, ellos se establecieron. Los eslavos llegaron a los Balcanes como tribus libres, pero pronto dejaron de serlo. En los siglos VIII y IX empezaron a unirse en grandes estructuras políticas. Esto fue resultado de su madurez y un reto de la época.
una Bizancio débil, el avance franco y vecinos fortalecidos. Para sobrevivir, tuvieron que construir estados. En el oeste de los Balcanes, cerca del Adriático, surgió Croacia, formada por migrantes del norte y comunidades eslavas locales. Los croatas primero dependieron formalmente de los francos y luego fueron reconocidos por Bizancio. En el siglo X ya había un reino con escritura propia, sistema eclesiástico complejo y relaciones exteriores activas. Croacia osciló entre Constantinopla y Roma en lo religioso, eligiendo el catolicismo tras el Gran Cisma de 1054. En el centro de la península comenzó a formarse Serbia. Las tribus eslavas que vivían en la zona de la actual Montenegro, Kosovo y el sur de Serbia se unieron en principados como Raška y Zeta. Aquí la influencia bizantina era más fuerte y la cristianización seguía el rito oriental. En los siglos XI y XI surge el Estado serbio y después la Iglesia Ortodoxa Serbia, independiente y con derecho canónico propio. En el este se formaba Bulgaria. Aquí los eslavos se mezclaron con los búlgaros turcófonos llegados en el siglo VII, creando un pueblo nuevo. Bulgaria pronto se volvió un reino poderoso que rivalizaba con Bizancio. Bajo el zar Simeón I, los búlgaros incluso reclamaron el título de emperadores de los romanos y lucharon por el liderazgo espiritual en el mundo ortodoxo. Aquí, a partir del alfabeto glagolítico, se creó el cirílico, que fue un arma cultural para la tradición ortodoxa eslava. Estos primeros estados no eran homogéneos, su cultura mezclaba paganismo, cristianismo y tradiciones bizantinas y locales. Pero fue precisamente en estas formaciones multinacionales y flexibles donde nació esa civilización eslava y balcánica que conocemos por su arquitectura, escritura y cultura espiritual. Cuando los primeros estados eslavos se fortalecieron, Bizancio ya no podía recuperar su poder y cambió de las armas a la cultura. Si los eslavos no iban a desaparecer, podían ser transformados. Así inició la cristianización y la integración cultural. Primero, mediante misioneros, matrimonios y acuerdos políticos, los eslavos fueron bautizados en masa. Adoptar el cristianismo facilitaba el diálogo con Constantinopla y permitía acceder a la escritura, el culto y la educación. Los principales símbolos de esta expansión cultural fueron los hermanos de Salónica, Kirill y Mefodi. Fueron ellos quienes crearon el primer alfabeto eslavo, el glagolítico, que más tarde se transformó en el cirílico, pero la influencia cultural de Bizancio no significaba sumisión. Bulgaria usó el cristianismo como herramienta de independencia. Al fundar su iglesia ortodoxa, disputó la supremacía espiritual de Constantinopla. En Serbia, la iglesia fue la base de la identidad nacional y los gobernantes defendían la fe, no eran vasallos del imperio. Incluso quienes eran leales empezaron a jugar su propio juego político. La cultura secular prosperó. Leyes, crónicas, arquitectura de templos. Los eslavos balcánicos crearon escuelas de teología, literatura y subversión de la alta cultura. No fue simplemente una exportación del modelo bizantino, sino su reelaboración y adaptación a las condiciones locales y a las ambiciones propias. Así, Bizancio perdía influencia y compartía involuntariamente el control de los Balcanes. La expansión cultural fue bidireccional. Los eslavos adoptaron la tradición bizantina y la adaptaron a sus fines. A medida que se cristianizaban, se volvían centros políticos y espirituales más independientes. Para el comienzo de la Edad Media, los eslavos ya no eran recién llegados a los Balcanes, sino que se habían convertido en parte de su base. Su camino hasta aquí no fue rápido ni lineal. Esta fue la historia de familias, migraciones, conflictos y compromisos. En su momento, llegaron a las tierras del antiguo imperio sin escritura, sin ciudades y sin estructuras políticas. Siglos después, edificaron templos, escribieron leyes y trataron con emperadores. Los Balcanes se volvieron un mosaico complejo, donde se hablaba eslavo, griego, latín, albanés y más lenguas. Surgieron reinos y principados, iglesias y ejércitos, costumbres y crónicas. La influencia de Roma, Bizancio, el Imperio Otomano y Occidente Católico marcó a cada estado eslavo. Ninguno desapareció sin dejar huella. Hoy, al mirar el mapa, vemos el legado de esa migración.
Croacia, Serbia, Bulgaria, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte y Eslovenia no son solo países, son descendientes de aquellos que alguna vez cruzaron el Danubio en busca de un nuevo hogar, y fueron ellos quienes hicieron de los Balcanes lo que son, un cruce de imperios, culturas y pueblos. Eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.